Para nadie es un secreto que Venezuela es el país más rico del mundo en petróleo. Según los estudios indican que tienen petróleo para más de 300 años. Por supuesto, estudios que Estados Unidos conoce muy bien y que conoció muy bien desde hace más de 60 años. Y solo quienes conocen la historia saben que Venezuela fue considerado durante mucho tiempo el país más rico de Latinoamérica. Tienen las mejores vías. Su petróleo construyó grandes edificios. Toda Latinoamérica quería irse para Venezuela. De hecho, según el censo, indica que más de 5 millones de colombianos emigraron para ese país. Y cómo no, estaban viviendo de la burbuja del petróleo. Había plata para todo el mundo. ¿En qué se equivocó Venezuela? Venezuela dejó de producir alimentos y se dedicó a comercializar y a refinar el petróleo para convertirlo en gasolina. Sin darse cuenta, empezaron a perder seguridad alimentaria. Cuando llegó el momento en el que el expresidente Hugo Chávez tomó la decisión de nacionalizar su petróleo y construir refinerías para producir su propia gasolina, comenzó un bloqueo económico hacia Venezuela, que no es otra cosa sino decirle a las grandes plataformas que no le lleven alimentos al país. Fue ahí donde los venezolanos se dieron cuenta que el petróleo no se come ni se toma. Y pudimos ver en las noticias amarillistas colombianas cómo se quemaba el dinero en la basura venezolana. Y pues claro, tenían dinero a diestra y siniestra y no tenían en qué gastarlo porque no había que comer. Algo muy parecido viene sucediendo en Colombia desde hace 60 años. Nuestros dirigentes empezaron a quitarle fuerza al campo. Generaron lo que llamamos el desplazamiento forzado, quitándole la mano de obra al campo y llevándola para las grandes ciudades como mano de obra barata, descalificada. Y así empezamos a no producir nuestro propio alimento. Colombia, el que hasta ese entonces había sido considerado un país que producía su propio alimento, pero también tenía la capacidad de enviarlo al exterior. Hoy dependemos de más de 16 millones de toneladas de alimentos del exterior, señoras y señores. Y todo gracias a esos gobiernos de derecha que nos la han ido clavando de a poquitos, porque si nos la meten toda de una nos duele y nos daríamos cuenta. Y les hago este video porque recientemente me llegó un audio en el que le están metiendo miedo a la gente nuevamente con el castrochavismo y que Colombia se va a volver como Venezuela. No coma cuento, le voy a explicar rápidamente por qué es importante votar por el pacto histórico. El pacto histórico propone que Colombia vuelva a ser ese país que produce sus alimentos y que produce también para exportar. ¿Y cómo lo piensan hacer? Usted tiene 10 fanegadas de tierra, por ejemplo. En ellas construyó una casa muy linda y tiene una vaca, pero no producen alimentos. El pacto histórico quiere financiar el campo nuevamente para que usted que tiene la tierra la ponga a producir, que es algo muy diferente a la expropiación.